Ser podcast. Guillermo Galó estuvo en Cannes 2 veces, primero con su cortometraje, después en mayo con Ciudad sin sueño, donde cuenta una historia de adolescencia en la Cañada Real, un lugar a escasos metros de la Puerta del Sol, donde sus habitantes pues llevan años sin luz. ¿Has preguntado por las chapas y las vigas? No. Pues no, ¿por qué no has preguntado, hijo? En la Lache, ya, con la chatarra, tanta chatarra. He tenido con la Lache. Es que es verdad, tú también solo quieres chatarra. La país, la chatarra. ¿Qué te ha picado, hijo? ¿Y los pisos? A nosotros los pisos nos valen, hijo. Es que se está yendo todo el mundo. ¿Para qué? Para que lo tengan todos controlados. ¿Sabes lo que dura en los pisos? Qué pesados son con los pisos. Esto no es bonito. Las criaturas de la luna. El cine en la Ser con Pepa Huelen Blanco. y rondan las cabañas. Guillermo Galó, bienvenido al Cine en la Ser, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de recibirte después de Cannes, de esa primera impresión de la película que ahora va a llegar ya a las salas de cine. No sé cómo has vivido todo este proceso, porque entre medias has ido pasando por un montón de festivales, la película se ha ido viendo en distintos países, una historia a priori local. ¿Cómo has vivido todo este proceso? Pues la verdad que cuando estábamos haciendo la peli, una de las cosas que nos preguntábamos mucho era cómo un universo tan local, tan específico, ¿no? Llegaría, ¿no? A públicos de muy distinta índole, ¿no? Y de distintas proveniencias, ¿no? Y ya en Cannes fue muy bueno ver cómo gente de muy distintas partes del mundo, ¿no? Conectaba con los personajes, con lo que les pasaba a los personajes, más allá de todo el contexto, el universo, el contexto sociopolítico en el que está basada la película, ¿no? Y poco a poco, pues a lo largo de este tiempo hemos confirmado, ¿no? Que sí, que al final el cine que es poético, ¿no? Yo creo que es un lenguaje universal, ¿no? Y trasciende las fronteras y todo tipo de muros, ¿no? O sea que muy contentos porque sí que hasta ahora la verdad que el recorrido ha sido muy bueno y ha habido mucho reconocimiento a la película, o sea que felices, ahora con ganas de ver qué pasa en las salas de nuestro país. Pues va a ir genial, seguro. Oye, ¿tú recuerdas el primer momento que conectas con la Cañada Real y que decides, quiero contar lo que pasa aquí, ya veremos cómo, pero quiero venir aquí? Sí, fue como muy directo, ¿no? Estaba en 2014, estaba filmando, siguiendo a varias familias en proceso de desalojo para mi primera peli, para Frágil Equilibrio, y acabé en Cañada, ¿no? Y me impactó muchísimo. Bueno, había una pulsión, ¿no? Había una energía en la gente, una necesidad, sentí como una voluntad fuerte de ser vistas y escuchadas, ¿no? Además de determinada manera, ¿no? Porque la Cañada es un lugar que se ha representado, pero nunca sentían o muy pocas veces sentían que esas imágenes de alguna forma las dignificaran, ¿no? Y bueno, había esta voluntad pensé que esta energía, ¿no? Podría ocupar, ¿no? el espacio de una película, ¿no? Y sería muy bueno para una peli. Y luego, por otro lado, también, bueno, pues hay ambiciones, por supuesto, éticas como estéticas, ¿no? Me parece que además en términos de representación son gente que no ocupa un espacio normalmente en las imágenes, ¿no? Y que bueno, sería bueno poder, si el cine puede revelar lo invisible, ¿no? Y esta comunidad ha quedado al margen de todo, ¿no? Pues sería bueno poder crear un puente, ¿no? entre esa comunidad y los espectadores, ¿no? De la sala de cine. De hecho, más allá de lo poético, lo emocional de la historia o lo político, hay una cosa muy interesante en la película que tiene que ver con la reflexión sobre quién coge la cámara, quién cuenta las cosas, cómo se cuentan las cosas, y que creo que está en 2 planos, ¿no? Uno, el juego que tú haces entre tu cámara y tu mirada, y la del director de foto, que es maravilloso, y la que cogen esos chavales, ¿no? Que están contando también ese momento vital en el que se dan cuenta, en el que quizás descubren la realidad, ¿no? En la que viven, aunque ya la sabían, pero es ese momento en el que maduran de una manera abrupta. Y luego, por otro lado, la oralidad, que es algo muy presente también en la película a la hora de relatar las cosas, de relatarse las identidades, de relatarse a uno mismo. No sé cómo has trabajado esos 2 conceptos, que yo creo que tienen mucho que ver también con la idea de repensar el propio cine. Sí, es un gran tema, ¿no?
por un lado sí había un cuestionamiento, ¿no?, constante, porque al final estamos de alguna forma yendo a filmar al otro, ¿no? Esto es un tema importante también, ¿no? Que además yo creo que, bueno, hoy más que nunca creo que es importante reivindicar el cine como lugar de encuentro con el otro, ¿no? La Cañada es un lugar muy otro para esta sociedad que la desplaza, ¿no? Entonces, bueno, había una forma de pensarnos también como, bueno, ¿cuál es nuestro rol como cineastas en este lugar para representar? Y la respuesta yo creo que al final ha acabado siendo la libertad, ¿no? La libertad para nosotros también de liberarnos de todos estos constructos y clichés, por supuesto, acerca de lo que estábamos filmando, pero también incluso de esta culpabilidad blanca que rodea, porque desafortunadamente suele ser que los que hacen cine son gente en una posición pues menos vulnerable, ¿no? Que la de la gente de Cañada, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que había este cuestionamiento, pero poco a poco conviviendo, ¿no?, porque la ambición de hacer una ficción en un entorno real, que era un poco la propuesta estética también, ¿no? Una ficción interpretada en su totalidad por la gente de allí, ¿no? Con un guión de ficción escrito y reescrito durante 6 años, según iba creciendo la relación, mi relación también, ¿no? Y luego la de Víctor, el co-guionista, cuando se involucró en el proyecto, ¿no? Que era, bueno, es un guión que se iba reescribiendo de manera directamente proporcional a cómo crecía esta relación, ¿no? Pues sí que ha habido todo el rato este cuestionamiento. Entonces nos parecía muy importante que el protagonista, los protagonistas, ¿no?, cogieran la cámara y poder pues poner en diálogo, ¿no?, el gesto fílmico de los protas, ¿no?, con el propio gesto fílmico nuestro de los cineastas, ¿no? Incluso es bonito porque intentábamos que las dos imágenes, ¿no?, dialogaran también entre sí, incluso mirándose unas a otras en cuanto a los movimientos de cámara, ¿no?, en cuanto a lo que observaban, ¿no?, y a cómo representaban. Pero luego, bueno, en el caso del teléfono móvil sí que nos parecía que teñir, ¿no?, o vestir o reelaborar la realidad a través de los colores, ¿no?, y a través de las imágenes es algo que es muy propio del cine, es decir, es una capacidad que tiene el cine y a lo mejor pocos otros medios, ¿no? Y entonces la idea también era utilizar el cine y sus elementos hasta, bueno, en toda su máxima expresión para poder hablar de todo esto sin tampoco hacer ni un panfleto ni un planteamiento demasiado teórico, ¿no? Al final era eso, ¿no?, la poesía. Y luego, en cuanto a la oralidad que comentas, de alguna forma está conectada también con las imágenes del móvil, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, esta leyenda de abundancia, ¿no? Es de un mundo lleno de colores, ¿no?, lleno de cosas, ¿no?, lleno de cantidad de cosas, ¿no? Y era muy bonito pensar también que el cine puede construir imágenes mentales, las imágenes mentales del protagonista, ¿no? No solo ver cómo se expresa el protagonista, cómo habla o cómo gesticula o cómo interpreta, sino también la posibilidad de reflejar las imágenes que tiene él en la cabeza, ¿no? Y al fin y al cabo Tony sueña con un futuro pues como el de las imágenes de colores o el cuento de su abuela, ¿no? Y has insistido en que era importante hacer una ficción en un terreno real, donde lo documental también está presente de alguna manera, pero es una ficción, evidentemente, con actores que debutan por primera vez delante de la cámara. No sé, claro, no sé qué referencias tienes tú de este tipo de ficción. A mí me recuerda a Guerín, aunque Guerín sí que es más documental. Tú has hablado del neorrealismo italiano, has hablado de Buñuel. ¿De qué te has empapado o qué cosas tenías en mente cuando llegaste allí? Creo que esta película, que la propuesta es hacerla de una manera, de un dispositivo ficcional, tiene un documental también, por supuesto, pero es lo que yo he vivido allí, ¿no? Durante los 2 o 3 años, por ejemplo, en los que estuve allí trabajando y no sacaba una cámara, ¿no? Luego, posteriormente, sí, incluso saqué una cámara y filmé un material documental que no se ha utilizado para la peli. Puedes hacer un making of. Puedo hacer un making of o bueno, una instalación estaba pensando en hacer con este material, ¿no? Porque de alguna forma puede servir también para proponer una visión inmersiva, ¿no?, en Cañada Real. Pero lo importante es que estas imágenes, por un lado, eran como notas fílmicas para mi escritura
estructura del guión de ficción, y por otro lado también una forma de, que esto lo he notado a posteriori, ¿no?, de eliminar esas dinámicas de violencia casi, ¿no?, esas dinámicas de poder que se establecen entre el que filma y el que es filmado, sobre todo en un entorno tan vulnerable, ¿no? Pero no, la idea era esto, y creo que además hay un gesto político también en ello, ¿no? Es decir, la idea de hacer una película junto a la comunidad, en la cual las personas que interpretan a los personajes, ¿no?, porque hemos trabajado mucho en la dirección de actores desde la persona, se sientan consagradas, ¿no?, se sientan que pertenecen a esas imágenes, que esa película es suya, ¿no? Y dentro de esto, bueno, referentes, tú mencionabas antes a Buñuel, yo pensaba en el Buñuel de los olvidados, ¿no? Y bueno, hay algo en el neorrealismo, ¿no?, que por ciertos códigos pues puede parecer como muy directo, ¿no? Aunque bueno, yo creo que el neorrealismo ya pertenece a una época determinada, ¿no? Y estamos aquí para hacer avanzar el cine, ¿no? Para intentar encontrar pues nuevas imágenes o nuevas formas de expresar, ¿no? En general me interesan mucho los cineastas que aman a los personajes, que ves que aman lo que filman, ¿no? Incluso en los entornos más crudos, ¿no?, pueden encontrar también la luz, ¿no? Y no sé, se me ocurre pensar pienso en Béla Tarr, pienso en Costa, ¿no?, pero también con otro código, ¿no?, desde la ironía, pienso en Kaurismäki, ¿no? Porque hay algo como muy real y a la vez como muy propio del lenguaje que tiene el propio cineasta, ¿no? Pero al final es también encontrar en espacios que normalmente no son los centrales, ¿no? Encontrar universos, ¿no?, donde encontrar la luz, la belleza y todo eso, ¿no? Y luego eliges, como decía, un momento de adolescencia, ¿no? De adolescencia en el que están jugando, su amigo se va, empiezan a pasar cosas, ¿no?, que te hacen madurar de golpe. Sus padres se plantean si irse o no de la Cañada Real, y ese chico está entre dos épocas, ¿no?, entre la infancia y la edad adulta, ¿no? ¿Por qué decides ese proceso concreto y acompañar a Toni en ese proceso? Bueno, hay algo. Cuando llegué a Cañada, una de las cosas que sentía, ¿no?, que atraviesan el universo propio de Cañada, es la idea del irse o del quedarse, ¿no? Que yo creo que es algo que se puede extrapolar a nuestras vidas en muchos aspectos, ¿no? Y me parecía que también retratar este lugar, porque la película también tiene una fuerte vocación de retrato, ¿no? No solo de relato. Era a través de la mirada de un niño, ¿no? O por lo menos ese niño que está en ese frágil momento, ¿no?, entre la infancia y la adolescencia, ¿no? O la edad adulta, ¿no?, que es en este caso un paso muy brusco en Cañada, ¿no? No tiene muchos difuminados, ¿no? Pero yo creo que es una mirada que es muy consciente del lugar donde vive, es muy consciente de todo lo que está pasando allí, y por tanto la película lo muestra con los ojos abiertos, ¿no?, con curiosidad. Y es eso, yo creo que la película se posiciona en esa mirada en la que todavía hay capacidad de magia, ¿no?, de maravilla y del asombro, ¿no?, de encontrar luz en los lugares más oscuros, ¿no? Y bueno, yo creo que Toni lo hace, ¿no? Al final hay muchos momentos en la película que no están, que realmente son como viajes, ¿no?, salidas por la tangente incluso de la propia narración, donde nos paramos a observar, a retratar una serie de personajes que están ahí, o incluso pues a volar con Toni en la noche junto a una bandada de pájaros, ¿no? Y ahí hay una cosa importante, y es que los personajes viven heridos, ¿no?, porque bueno, han sido silenciados, se les ha privado de derechos básicos, y sin embargo hay una dignidad y un respeto por el lugar en el que viven y una querencia, ¿no?, por ese sitio, que también es muy importante. ¿Cómo manejabas un poco el retrato y la denuncia de algo que yo creo que también está en la película, con esa dignidad y ese aferrarse también a defender la identidad de uno? Sí, yo creo que hay algo como de ser muy fieles también a las personas, ¿no? Como te decía antes, hicimos un trabajo de dirección de actores desde la propia persona. El casting fue un casting largo, concienzudo, ¿no?, porque teníamos la limitación también de que el casting sería en ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, había que rascar bastante, ¿no?, en dónde encontrar a las personas que interpretarían a los personajes.
muchos de los actores no tienen, necesariamente tienen mucho, o sea, tienen tanto en común con el propio personaje, otros sí, por ejemplo el caso de Paqui, ¿no? que ella me dijo, mira, yo quiero salir, yo quiero contar quién soy, ¿no? Y por supuesto así fue, ¿no? Pero la idea era como ser fiel a lo que ellos son, ¿no? Entonces, bueno, en el trabajo de dirección de actores, pues era más casi conocer las luces, las sombras, las fragilidades, las fortalezas, ¿no? de cada uno, y poder, bueno, de una manera, dirigir de alguna manera sutilmente todas esas energías. Y el resultado es esa sensación que tienen, ¿no? de ser ellos mismos, pero estar en otro lugar, en otro cuento, en la película. Y hay algo ahí como un juego de espejos muy, muy bonito y muy interesante, porque bueno, cuando presentamos la película, de hecho, en Cañada, ¿no? Que fue un estreno que hicimos ahí sí. en el campo de fútbol, ¿no? Con una magia y también, bueno, sí, la liturgia que tiene el cine, ¿no? Hinchar una pantalla y se hace de noche y proyectar las imágenes de su mundo, pero en un cuento, ¿no? Y esa manera de mirarse ahí, yo creo que hay algo que hace la película, que es consagrar, ¿no? Consagrar a esta comunidad, consagrar a estas personas, y ellas lo sienten, ¿no? Además se sienten que son capaces de estar ahí, de estar en esas imágenes, ¿no? De hacer ellos una película, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la peli sí que aporta bastante a todas estas luchas identitarias también, y a la autorrepresentación, ¿no? Esta lucha por la autorrepresentación. Y por otro lado, por supuesto, ubica a la comunidad en un lugar donde antes no estaba. Luego, por otra parte, creo, y esto es una cosa que no era deliberada al principio, ¿no? Pero a lo largo de estos años, creo que el cine ha ocupado un espacio en Cañada, ¿no? Un espacio que no existía, o que había quedado vaciado porque a una comunidad para discriminarlo, para desarraigarla, no solo le cortas la luz y el agua, sino también la cultura, ¿no? Que es algo muy importante que genera una identidad, ¿no? Y el cine, yo creo, a lo largo de este tiempo, tanto con los talleres de cine que hicimos al principio, como con el corto, ¿no? Como con el largo, se ha convertido en un hecho cotidiano, ¿no? Y eso, de nuevo, es algo que creo que puede hacer el cine, y eso me gusta, claro, como cineasta, ¿no? El hecho de que vas por allí y la pregunta es, oye, ¿cuándo hacemos hoy una película? Entonces, bueno, pues sí, podemos hacer películas hoy, ¿no? Porque las hicimos ayer y las seguiremos haciendo mañana, ¿no? Qué bonito eso. Oye, y es verdad que tiene una dimensión política. Es verdad que a veces solo nos acordamos de la Cañada Real cuando llega la Navidad, cuando pensamos que no tiene luz, pero esto es continuo, es un día a día. No sé a ti, que has estado tanto tiempo allí, que tienes esta relación también con los habitantes de Cañada, y que la has retratado, y ya esto va a quedar esculpido, ¿no?, en el cine. ¿Qué te gustaría que cambiase la película, o qué te gustaría que la película pudiera hacer por cambiar la realidad? No sé si es algo más que tiene que ver con la concienciación, no sé si te gustaría que lo vieran la Comunidad de Madrid, no sé qué te gustaría que pasara con la película en cuanto a la situación política que viven. Mira, yo creo que lo que me gustaba que sucediera con la película ya está pasando, ¿no? Ya ha sucedido, porque no debemos olvidar nuestras capacidades, pero nuestros límites también, ¿no? Hacer una peli en Cañada Real, que no es poco, ¿no? Porque además, bueno, aquí rompo una lanza en favor de un equipo que ha conseguido hacer una peli de una forma no invasiva, ¿no? Una forma respetuosa con la comunidad, ¿no? Y que además tenía un reto impresionante, que era hacer una peli en un lugar que, bueno, es un rasgo que a mí me atraía mucho, pero sabemos que tiene consecuencias, que es que la Cañada es una comunidad completamente anárquica, que no entiende de jerarquías, ¿no? Y para hacer cine, por muy diversos que sean los modelos que utilizas, necesitas un orden, ¿no? Y allí tuvimos que lidiar mucho, pues, con todas estas complejidades, sobre todo para conseguir, pues, la película con las ambiciones formales que teníamos, ¿no? Entonces, eso ya en sí es algo que yo creo que ha cambiado dentro de la comunidad, sí, lo que te comentaba antes, ¿no? La sensación de poder pertenecer, ¿no? Y luego por fuera, a nivel exterior, ¿no? Yo creo que la peli permite conectar con este lugar
a través de unos códigos poéticos que no existen en otros entornos, ¿no? O no existen en otros medios. Y eso creo que rompe muchos muros. Hay algo como de, te lo decía antes, ¿no? Hay algo como de encuentro con el otro y el cine permite crear esas conexiones, porque no es una peli sobre, ni siquiera te podría decir que no es una peli sobre Cañada, ni siquiera sobre unas personas que pertenezcan a una determinada etnia o a un determinado espacio, ¿no? Es una peli sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en la peli vemos personajes que sienten, que padecen, ¿no? Cosas que nos pasan a todos nosotros, a pesar de todo lo que viven, ¿no? Entonces, a ese nivel, por supuesto, yo lo que quiero es que lo vea la mayor cantidad de gente posible, y espero ahora que en las salas de cines pues la película se vea y la vea todo el mundo, y que todo el mundo que la vea pueda encontrar algo de sí mismos, algo de sí mismas en estos personajes, y dejen de verlos como la gente de Cañada Real, ¿no? Incluso que dejara de ser la peli de Cañada Real, que también sé que entiendo perfectamente el porqué, ¿no? Pero porque al final estamos hablando de relaciones familiares que se fragmentan, relaciones de amistad, relaciones pues identitarias también con uno mismo, el propio personaje, ¿no? Y eso está en todas partes, eso nos sucede a todos, ¿no? Y acceder desde a través de este lenguaje poético, yo creo que además permite abrir mucho más las interpretaciones de lo que estamos viendo, ¿no? Porque si la peli se ciñera a un mensaje específico, ¿no? Yo no pretendo lanzar un mensaje. El mensaje lo completan los espectadores, ¿no? Yo estoy ahí pues para trasladar, ¿no? Una visión, una sensación que yo he tenido en relación con este espacio, y a partir de ahí pues seguro que los espectadores pueden encontrar incluso muchas más cosas, ¿no? Que están encerradas ahí en las imágenes, ¿no? Y que pues bueno, no necesariamente hay que desvelarlas todas, ¿no? Exactamente. Pues muchísima suerte, muchísimas gracias por habernos llevado por este viaje desde el Festival de Bueno, desde antes, porque fuimos a Cañada con el cortometraje. Es verdad. Y hemos acompañado un poco también toda la película, con lo cual te deseamos muchísima suerte y gracias por haber estado con nosotros. Se agradece un montón eso, Pepa, porque es cierto que habéis estado, y no solo, también a nivel personal, cerca de esta comunidad y cerca de la peli, cerca de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Pues ahora que la vea mucha gente. Eso es. Muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.